Lo que, lo que vimos el jueves fue, un- fue una descripción. Eso es una descripción estadística y termodinámica de la polarización, ¿cierto? Que es una descripción muy importante porque como vamos a ver, no sé si hoy o en la tarde voy a dar una hora de clase y una hora de taller para poder que salgamos de este tema de polarización relativamente rápido, porque esto es de la uno, ¿sí o no? Esto es de la uno y todo lo que les voy a enseñar es de la uno, pero eh, realmente, realmente, con Chiva, realmente, eh, si uno no entiende el problema de polarización bien, le queda difícil entender la óptica de materiales, que es lo que vamos a ver en el último corte, ¿cierto? Vamos a ver entre óptica de materiales y la teoría, la formulación covariante y relativista de la electrodinámica, ¿sí o no? Para poder que quepan ahí los diferentes perfiles que tenemos. Lili y Omar, que les gustan así las vainas raras, entonces de pronto la formulación covariante les sirva, y a las otras personas la óptica de materiales, ¿cierto? Entonces, la polarización es muy importante para la óptica de materiales, porque una forma en la que uno polariza un material es con luz, ¿sí o no? Y después vamos a entender también cómo es que la luz polariza un material, ¿cierto? Entonces, ahora, en la teoría electrodinámica, por ejemplo, ¿qué nosotros tenemos en la teoría electrodinámica? Nosotros tenemos una ecuación para el rotacional de la inducción, que es la densidad de corriente por mu sub 0, ¿cierto? Más acá tenemos la derivada de un vector que todavía no hemos conversado. Todavía de este vector no hemos conversado. El vector de desplazamiento, ese sí lo vieron en la uno, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a definir de pronto hoy en la tarde el vector desplazamiento, pero entonces esto me quedaría como algo así. Me quedaría, bueno, acá por el vector desplazamiento sí existiría un mu sub 0. Entonces acá tendría un mu sub 0, epsilon sub 0, por la derivada de E con respecto al tiempo, más mu sub 0 por la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Y resulta que cuando uno obtiene las ecuaciones de onda para medios materiales, las ecuaciones de onda para medios materiales, acá nos van a quedar algunos términos, segundas derivadas de la polarización, etc. Una pregunta importante que uno debería de poder abordar en este momento es la siguiente. Si yo voy a solucionar o si yo voy a implementar, yo les voy a enseñar también métodos computacionales en electrodinámica. Poquitos me gustaría enseñarles más porque yo he trabajado mucho en ese tema, pero digamos el tiempo no da. ¿De dónde saco yo la polarización para solucionar una ecuación de estas? ¿De dónde viene la polarización? Entonces la electrodinámica, y esto es un concepto importante, la electrodinámica es como la termodinámica. La electrodinámica y la termodinámica, desde la perspectiva epistemológica, son las mismas cosas. Son macroscópicas y empíricas, las dos, ¿sí o no? La electrodinámica es macroscópica y empírica. ¿Cierto? De hecho, como ustedes recordarán de la clase anterior, como ustedes podrán recordar de la clase anterior, nosotros la teoría estadística de la polarización, que es una teoría termodinámica, la obtuvimos a partir de la suma de múltiples grados de libertad en un material, ¿cierto? Y ya, digamos, queda la pregunta de cómo modela uno un material. Entonces nosotros habíamos partido en la última parte de la clase anterior, partimos
de la energía libre de Helmholtz, ¿cierto? Entonces, el diferencial de la energía libre de Helmholtz es menos T, ¿cierto? Menos S por el diferencial de T, menos P por el diferencial de V, ¿cierto? Entonces coloquemos esta P como minúscula acá. Menos P minúscula por el diferencial de volumen, menos P mayúscula por el diferencial de campo eléctrico en una dirección particular. Ahora, de acá, ¿qué es lo que yo puedo ver? Si yo escribo esto como un diferencial total, entonces yo tengo que esto sería la derivada parcial de F con respecto a T por el diferencial de T, más la derivada parcial de F con respecto a V por diferencial de U más la derivada parcial de F con respecto al campo por el diferencial de campo, ¿cierto? Muy bien. Entonces de acá yo puedo obtener una definición para la polarización. La polarización es igual a menos la derivada de la energía libre con respecto al campo, ¿cierto? Para temperatura constante y volumen constante. Muy bien, entonces, eh, ¿cómo calculamos nosotros los observables en mecánica estadística? Con la función de partición, típicamente con el logaritmo natural de la función de partición. Ahora, ¿por qué es importante esta teoría que nosotros teníamos en la clase anterior? Porque como la electrodinámica es macroscópica y empírica, la única forma de yo definir esa polarización es si tengo una teoría microscópica o si la mido, ¿sí o no? O la mido o tengo una teoría microscópica. Entonces, para yo poder definir polarización, ¿y qué significa polarización? Simplemente la electrodinámica me dice cómo la polarización entra en el problema. Pero la electrodinámica no me calcula la polarización, porque la polarización es un fenómeno que surge microscópicamente. Y la electrodinámica no es microscópica, como vamos a ver más adelante, la semana entrante. Vamos a ver la teoría microscópica de la conducción y cómo esa teoría microscópica se combina con la electrodinámica. Esto lo que les estoy enseñando es un enfoque muy moderno a la ciencia de los materiales que se llama la multiescalabilidad, ¿sí o no? Donde Subo un nosotros tenemos poquito, una profe, ecuación. disculpe. ¿Cómo? Subo un poquito. Subo. Sí, ahí, ya, profe. Donde las expresiones, ¿cómo se conforman las expresiones? Se conforman por unos términos que representan fenómenos macroscópicos y otros términos que representan fenómenos microscópicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué tenemos acá? Tenemos una corriente y esta corriente de acá, pueden ser varios tipos de corrientes, puede ser una corriente libre, puede ser, por ejemplo, una corriente de magnetización, ¿cierto? Entonces, la corriente externa, ¿cómo sería una corriente externa, por ejemplo? Usted dice que haya una inyección de corriente de un material a otro, ¿qué? O por voltaje. Ok, porque también la palabra externa es interesante porque usted podría colocar dos superficies en contacto y una superficie tener un potencial químico diferente a otra y debido a eso entonces que haya un flujo de partículas. Sería como una inyección extra de corriente, llaman inyecciones de corriente. Eso es, por ejemplo, esa sería otra corriente que habría acá. Entonces acá está de todo. También está la corriente de magnetización, que también vamos a ver, ¿cierto? Está la corriente de polarización, que es esta que tenemos acá, la deriva de la polarización con respecto al tiempo, ¿cierto? Está la corriente, está la corriente debido a un voltaje aplicado en el sistema, ¿cierto? Que es ¿quién? La conductividad por el campo eléctrico. Ahora, la conductividad, chicos, es que la conductividad necesitamos una teoría microscópica para la conductividad.
Y por primera vez en la historia del curso de electrodinámica voy a enseñar una teoría microscópica en corriente continua y en corriente alterna. En las dos. Listo. Para que ustedes queden finos ahí para repetir el curso con Shinichiro. Entonces, acá, pero el campo eléctrico es que este campo eléctrico es macroscópico, es una batería que yo pongo en el material, ¿cierto? O sea que acá hay una combinación de escalas. Y nosotros vamos a ver cómo podemos construir una teoría macroscópica en electrodinámica a partir de teorías microscópicas, ¿sí o no? Eso es Macroscopic Electrodynamics, por si ustedes quieren leer, y se encuentra muy bien explicado conceptualmente en el libro de electrodinámica clásica de John David Jackson, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que ese libro es pesado, pero conceptualmente es muy interesante el libro de John David Jackson, ¿cierto? Conceptualmente. Muy bien, entonces nosotros qué necesitamos acá con esa polarización. La polarización es ¿qué? La polarización es un fenómeno macroscópico que surge a partir de contribuciones microscópicas como las que discutimos el jueves, ¿sí o no? Eso es la polarización. Muy bien, entonces, ahora la energía libre típicamente se expresa como E, o más bien, la función de partición se cierra la puerta porque ¿qué les vamos a decir? Pues, si no saben que en una universidad uno sale a los gritos, estamos jodidos. No, no quiero ir, por lo menos no todavía. La función de partición, entonces, ¿cómo me queda? Me queda como E a la menos beta por la energía libre, ¿cierto? Puede ser la energía libre menos otra cosa, ¿cierto? O sea, eso no importa. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo que menos beta F es igual al logaritmo natural de Z, ¿cierto? Y de acá la energía libre simplemente es igual a menos 1 sobre beta por logaritmo natural de Z, ¿cierto? Muy bien. Listo. Muy bien, entonces ahora la polarización, por lo tanto, me queda como la menos derivada. ¿De quién? De la energía libre con respecto al campo eléctrico para temperatura y volumen constante, ¿cierto? Y esto me queda como menos la derivada con respecto al campo por menos 1 sobre beta por la derivada del logaritmo natural, perdón, por el logaritmo natural de la función de partición, ¿cierto? Con la función de partición también vamos a calcular la magnetización, que es un fenómeno como macroscópico también, ¿cierto? Entonces acá me queda esto como la derivada de f del logaritmo natural de z, perdón, con respecto a beta por el campo, ¿cierto? Entonces, esta es una expresión a partir de la cual si yo conozco lo microscópico, que es la interacción entre las partículas, etcétera, puedo llegar a lo macroscópico, que sería la polarización, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá finalmente tengo polarización igual a derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta por EJ. Y nosotros habíamos, digamos, practicado en la clase anterior cómo calculábamos con funciones de partición. Calculamos, por ejemplo, el calor específico, ¿cierto? De un gas ideal con la función de partición. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eh, retomar el cálculo de la función de partición para un gas clásico, para un gas perfecto clásico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces, básicamente, bueno, la función de partición, eso es otra cosa que yo mencioné, que no voy a profundizar mucho en eso porque eso es más mecánica estadística. En mecánica cuántica, las vainas son indistinguibles, ¿cierto? Entonces, Pedro, ¿usted me puede decir una diferencia entre Ilmer y Liliana?
Sí, pero esa es muy obvia otra. Eh, eso es difícil de decir, ¿cierto? Pero digamos que por ser usted una persona colombiana le acepto eso. Entonces, pero, ¿qué más? Sí, porque pues, ¿cómo define uno que una persona es mujer o no? ¿Cierto? Entonces, naturalmente en este caso es claro que en Colombia, Lili de pelito largo, Dilmer de pelito cortico, ¿cierto? Entonces, pero por ejemplo, vea lo que le pasó a Joan Sebastián Pinzón en estos días. ¿Usted conoce a Pinzón? Estaba por allá en el centro y entonces él estaba parado ahí y llegó a una persona y le dijo, es que venga señora, un permiso. Venga señora, un permiso. ¿Sí o no? Entonces, pues, a usted también le puede pasar. Sino que como usted es muy alto, entonces dirán, "Ve, qué señora tan alta, si lo ven de Con espalda". ese pelo parte es obvio que le puede pasar, bro. Entonces, pero otra diferencia. Esa es otra diferencia. Yo, por ejemplo, tengo otra diferencia. Por ejemplo, la forma del cabello, ¿sí o no? Entonces Lili se peina de para atrás y Dilmer se peina como yo. O más bien yo me peino como Dilmer, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Este no es un ejemplo, este no es simplemente un ejemplo pendejo por fregar la vida. Esto es importante. Eso significa que Liliana y Dilmer son clásicos, ¿sí o no? Son completamente clásicos en el sentido de la física. No me refiero porque, digamos, es bastante poco clásico por que se ponen pantalones en tubo. Claro que eso ya está como muy de moda, ¿cierto? Los pantalones en tubito, lo que pasa es que la generación mía no. Entonces, ahora los chicos son de pantalón en tubito y las chicas así como botacampana, ¿cierto? Que parecen así como esas películas del oeste, de Texas, ¿cierto? Entonces, una diferencia entre Juan Diego y Jefferson. Las gafas. Pero si Jefferson se quitara las gafas, yo podría poder distinguir a Juan Diego y a Jefferson o no. Una diferencia importante entre Juan Diego y Jefferson, para que usted aprenda a observar, es el caminado. Ponga a mirar cómo caminan estos más para que vean. Usted los ve caminando y son completamente distinguibles. Y uno diría, o sea, que son distinguibles solamente en el régimen dinámico, cuando están moviendo. No, también, por ejemplo, Juan Diego tiene más barba, ¿cierto? La cara de Juan Diego es más ovalada, en cambio la cara de Jefferson un poquito más redonda, ¿cierto? Entonces, son completamente distinguibles, o sea, que ¿cómo son? Clásicos. Clásicos. Entre uno pueda distinguir cosas más clásicas. Resulta que en mecánica estadística clásica, debido a que si las partículas en mecánica estadística clásica, por alguna razón, porque todos son electrones con la misma masa, y lo estamos tratando clásicamente por lo que sea, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que renormalizar la función de partición, como yo les mostré en la clase pasada. Entonces, la función de partición para n partículas que sean indistinguibles va a quedar como la función de partición para una sola partícula a la n dividido entre n factorial por una constante de renormalización h a la 6n. Listo. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda que el logaritmo natural de la función de partición es básicamente el logaritmo natural de la función de partición z1 a la n, ¿cierto? Menos logaritmo natural de n factorial menos logaritmo natural de h a la 6n, ¿cierto? Y entonces yo saco la derivada del logaritmo natural de z para n partículas con respecto a beta por E sub j. Entonces, pues básicamente n factorial no depende del campo.
Y h Profe, tampoco por una Marolin está en constante. espera, profe. ¿Cómo dime? Marolin está en espera. Que siga en espera. No, mentiras, ya voy. Profe, si está bien eso ahí, profe. Qué pena yo así como, No, ¿por qué? ¿Cuál porque es, debería cuál ser es el la logaritmo. duda? Por ¿Cómo? ese menos que está dividiendo el logaritmo natural de n factorial con el h a la 6n. Sí, eso es menos. Porque si usted factoriza, queda el logaritmo natural de n factorial por h6n, ¿cierto? Si usted factorizara acá, esto queda menos el logaritmo natural de n factorial más logaritmo natural de h6n. Y esto es logaritmo natural de z1 a la n menos logaritmo natural de n factorial por h6n. Sí, profe. Sí. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, como los segundos dos términos no influyen, los segundos dos términos no van a influir. eh, los segundos dos términos no van a influir en la derivada. Entonces, esto simplemente como queda. Queda la derivada con respecto a beta EJ del logaritmo natural de Z1 a la N. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Y acá entonces esto me queda como N derivada del logaritmo natural de Z para una partícula, ¿cierto? Con respecto a beta por EJ. Una pregunta conceptual, chicos. Eh, una pregunta conceptual. ¿Cuándo yo puedo expresar el logaritmo? ¿Cuándo se puede expresar la función de partición para n partículas como la función de partición para una partícula, la n? No, no, no. O sea, incluyendo los factores de normalización. Yo les expliqué eso en la clase pasada. Usted no simplemente puede decir que la función de partición de n partículas es la de una sola partícula, la n. Eso es un caso especial. Y hay que conocer los casos límites, son los comportamientos límites de un sistema físico. ¿Cuándo es eso? Cuando no hay interacciones entre partículas. Simplemente acoplamientos, pero no hay interacciones. Por ejemplo, si tuviéramos la interacción de Coulomb, nosotros ya no podemos tan alegremente decir que la función de partición para n partículas es la función de partición para una partícula, la n. Ya no se puede decir eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Profe, ¿me repite esa parte? Disculpe. Omar, que si usted, por ejemplo, como nosotros vimos la clase pasada, puede mirar las notas cuando calculamos la función de partición para el gas ideal para el calor específico, nosotros, ¿por qué pudimos expresar la función de partición como el producto de funciones de partición con esa productoria que teníamos ahí? Básicamente porque las integrales me quedaban gaussianas, ¿cierto? Si las integrales no fueran gaussianas, yo tendría una integral de la forma e a la menos, por ejemplo, beta por x a la 4. Esa integral ya no es gaussiana y no podía ser. Entonces ya no es separable el problema. ¿Cuándo los problemas son separables? Cuando las integrales son gaussianas y se pueden realizar de manera exacta, ¿cierto? Ustedes pueden revisar en las notas del jueves para que, digamos, tengan más seguridad. Ahora entonces voy a calcular la función de partición. Entonces la función de partición, ¿cierto? Esto sería igual a ¿quién? Entonces acá yo tendría esto como, eh, acá tengo ya, allí tengo el factor de normalización, ¿cierto? Entonces el factor de normalización para n igual a 1
sería 1 sobre h al cubo, o sea que esto es 1 sobre h al cubo, integral sobre las posiciones, entonces voy a utilizar coordenadas esféricas sobre r, integral sobre teta, integral sobre phi, ¿cierto? Y también integro sobre los momentos. Entonces, la integral sobre p, integral sobre dp teta, integral sobre dp phi, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar ¿quién? Me va a quedar e por e a la menos beta, ¿cierto? Que multiplica a p sub teta al cuadrado, esto hace parte del taller de repaso de mecánica, sobre 2ml al cuadrado, ¿cierto? Más p phi al cuadrado sobre 2ml al cuadrado seno cuadrado de teta. Y acá me queda entonces la energía de ¿quién? Me queda la energía del campo eléctrico, que de hecho la energía del campo eléctrico no la hemos visto. Aunque yo espero que ustedes en Electro 1 de pronto hubieran tenido la oportunidad de discutir, pero ¿cuál es la energía de un momento dipolar en presencia de un campo eléctrico? Es el producto punto menos el producto punto entre el momento dipolar y el campo, ¿cierto? Aunque eso ya es de electromagnetismo también, y eso es de lo primero que se ve en el electromagnetismo. Entonces esto sería menos beta. Ah, bueno, menos beta no, porque el beta está afuera. Menos el producto punto entre el momento dipolar eléctrico y el campo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá yo ya puedo separar esta integral. Como esto es gaussiano, esto es muy separable, a eso me refiero yo. Entonces esto es 1 sobre h al cubo, integral sobre r, que es una constante porque la integrando no depende de r mayúscula, integral sobre p, que es otra constante, porque el integrando no depende de p mayúscula, ¿cierto? Muy bien. Multiplicado acá por la integral de 0 a 2pi por diferencial de phi, la integral de 0 a pi por el diferencial de teta, y acá me queda, entonces ahora sí, ¿de qué depende el integrando? Depende de p teta y de p phi, entonces acá me queda la integral con respecto a p sub teta de e a la menos beta p sub teta al cuadrado sobre 2ml al cuadrado, ¿cierto? Por la integral con respecto a p sub phi de e a la menos beta p sub phi al cuadrado sobre 2ml cuadrado miércoles. Acá por la integral sobre diferencial de p sub phi por e a la menos beta p sub phi al cuadrado sobre 2ml cuadrado seno cuadrado de teta, ¿cierto? Por acá me queda entonces esto por e a la más beta, este producto punto, ¿cómo me queda? Me queda como la magnitud del momento dipolar eléctrico por E sub J en la dirección de P por el coseno de teta, ¿cierto? Eso es un producto punto. Muy bien. Esto es 1 sobre h al cubo, que es el factor de normalización, ¿cierto? El número de partículas es 1, entonces es 1 factorial, o sea, yo utilizo esta expresión de acá, ¿cierto? Pues ahí tengo H1, ¿cierto? Entonces, bueno, de hecho, esto para n igual a 1, esto sería H a la 6, ¿cierto? Entonces esto sería H a la 6, porque estoy tomando los 3 grados de libertad del momentum y los 3 grados de libertad de posición, ¿sí o no? Aunque eso, ustedes van a ver que las constantes en la función de partición son completamente irrelevantes en el cálculo de los observables, ¿sí o no? Pero yo voy a sacar un logaritmo y el logaritmo, las constantes se pueden factorizar dentro de un logaritmo porque si usted tiene, por ejemplo, una función por una constante y saca el logaritmo de eso, le queda el logaritmo de la constante más el logaritmo de la función, ¿sí o no? Entonces las constantes en los logaritmos
son simplemente desplazamientos en energías libres termodinámicas. Entonces no interviene. Entonces acá continuamos. Entonces esto sería h a la 6. Necesito que vayan siguiendo el cálculo detalladamente y me pregunten, porque de este cálculo les voy a preguntar mucho y después van a tener que hacer este cálculo para otra cosa otra vez. Entonces, pregúntenme del cálculo, ¿listo? Yo sé que la función de partición es algo nuevo, pero yo les expliqué el concepto, digamos, diría, tal vez no me hice entender del todo todavía, pero pues podemos discutirlo. Es una suma o una integral, ¿cierto? Sobre las posiciones y los momentos, sobre las posiciones y las velocidades, o sobre los grados de libertad que tenga un sistema, ¿cierto? Y después de sumar todo eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar su contribución macroscópica. ¿Qué es la termodinámica? Realmente la termodinámica es la contribución macroscópica de los grados de libertad individuales en lo microscópico. ¿Qué es, por ejemplo? De hecho, nosotros no hemos visto la agitación térmica todavía. Yo pensaba verlo en el taller de hoy, pero con el taller necesito avanzar, necesito que hagamos un programa en Python en el taller, ¿cierto? Para poder terminar el tema de las superficies equipotenciales y las líneas de campo, ¿cierto? Y quiero terminarlo de verdad, pero es importante. Pero entonces en estos días nos podemos reunir y hablamos de la agitación térmica. ¿Qué es la agitación térmica? La agitación térmica es la contribución de la energía cinética, ¿cierto? En las colisiones, principalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las cosas colisionan? Cuando electrones colisionan con electrones con átomos, con iones, etcétera. Entonces, que se pierde energía cinética, esa energía cinética se va para algún lado, o sea, no está en Disneylandia, ¿sí o no? Entonces, o de pronto sí está en Disneylandia, pero pues no creo que la energía cinética llegue tan lejos. ¿Dónde quedó? Quedó en forma de calor, ¿cierto? Entonces se disipa en forma de calor. Entonces, y la agitación térmica, ¿cómo puedo yo calcular la agitación térmica? La temperatura de algo, sumando sobre las energías cinéticas individuales de cada partícula. ¿Sí o no? Y ya. Ahora, si yo tengo dos o tres partículas, ¿qué pasa? Pues que esas sumas son promedios estadísticos, son cumulantes estadísticos, esas sumas no van a converger a nada. Para poder que esas sumas sean convergentes en matemáticas, hay unas teorías sobre qué pasa con las sumas cuando uno suma son un número muy grande, ¿cierto? Se llaman las leyes de los números fuertes, ¿sí o no? Entonces, la más conocida es el teorema del límite central, ¿cierto? Eso me imagino que usted lo va a ver dentro de poquito. Entonces, en mecánica estadística. Entonces, el teorema del límite central dice que si yo tengo una distribución de probabilidad de algo, ¿cierto? Y yo comienzo a realizar experimentos con mucha frecuencia hasta que tengo un número infinito de datos, la función de distribución converge bajo ciertas condiciones a una gaussiana. Es el teorema del límite central y eso es una consecuencia de qué? De que yo estoy considerando un número muy grande de grados de libertad sobre el cual estoy considerando los promedios. Ahí es donde la mecánica estadística y la termodinámica, ahí es donde la mecánica estadística puede reproducir la termodinámica, porque la termodinámica es absoluta, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuándo la mecánica estadística reproduce la termodinámica? Cuando un número muy grande va, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace uno para poder explicar la termodinámica desde el punto de vista de la mecánica estadística? Considerar cosas que tienen números muy grandes de constituyentes. Entonces, ¿será que una nanopartícula de plata es algo grande? Tiene más o menos entre unos 80 y unos 300 átomos, ¿cierto? ¿Será que una nanopartícula de plata en el vacío tiene temperatura o no? Posiblemente no, porque voy a estar sumando sobre 300, a lo mucho 600 grados de libertad. Multiplíquelos por 3 por cada dimensión, son 1800 grados de libertad. Eso es del orden de 10 a la 3. Y un número macroscópico, que yo enseño eso mucho en electromagnetismo, pregunto, ¿qué es macroscópico? ¿Cierto? Nunca dicen nada, pero igual. Yo les digo que es macroscópico 3 veces en la primera hora y a los 10 minutos después de la primera hora les pregunto qué es macroscópico y nadie me responde. Entonces, macroscópico
es un objeto se dice macroscópico cuando tiene un número de constituyentes del orden del número de Avogadro, ¿sí o no? Entonces eso es macroscópico. Entonces, del orden de 10 a la 23, ¿sí o no? Entonces, cuando usted multiplica el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, le da un número cercano a la unidad, por ejemplo, ¿sí o no? 10 a la 23 por 10 a la menos 22, un número cercano a la unidad. Entonces, el número de las cosas sobre las que yo voy a sumar es importante. Ahora acá, usted siempre usted está calculando sobre apenas 6 grados de libertad, 3 de momentum para una sola partícula y 3 de posición para una sola partícula. Y yo dije, sí, pero lo que pasa es que yo aquí apliqué el principio de factorabilidad de la función de partición debido a en términos de integrales gaussianas, ¿cierto? Y como todas son gaussianas debido a que no hay interacciones, entonces realmente la función de partición de n partículas es la de una partícula a la n. Entonces realmente yo estoy trabajando con n partículas, ¿cierto? No con una ni dos. Si trabajamos con una, dos o tres, estas sumas no son consistentes. Yo acá ya estoy demostrando que esta suma sí tiene cierto grado de consistencia, al yo la clase pasada haber expresado la función de partición como una productoria de integrales gaussianas y por lo tanto queda la integral gaussiana a la 3n, ¿cierto? Que es que, entonces yo digo que la función de partición simplemente es esa integral gaussiana al cubo, todo a la n, y la integral de la función de partición, entonces, para una sola partícula es la integral gaussiana al cubo, por lo tanto la función de partición para n partículas queda la integral, queda la función de partición para una a la n, ¿cierto? ¿Por qué? No hay interacción. Puedo separar las integrales. Esa es la razón, ¿cierto? Ahora, si continuamos con este cálculo acá, entonces estas dos son una constante, porque el integrando no depende de ellas, la voy a colocar acá como una constante kappa, ¿cierto? Esto es 2pi, esta otra integral de acá, esta integral con respecto, bueno, dejemos acá la integral con respecto a teta, y esta es la integral de la discordia. La integral, por ejemplo, con respecto a dp teta es una integral gaussiana, y cómo me queda, entonces me va a quedar esto como pi sobre beta de 2ml al cuadrado a la 1 medio. ¿Cierto? La integral con respecto a p sub pi es gaussiana, da pi dividido beta sobre 2ml al cuadrado seno al cuadrado de teta a la 1 medio, y acá multiplico por este factor e a la beta ej coseno de teta. Listo. Acá estamos aprendiendo a calcular los parámetros electrodinámicos desde una perspectiva estadística. Y eso lo vamos a hacer varias veces este corte, no solamente esta vez. Porque después lo tenemos que hacer cuánticamente para la magnetización. ¿Sí o no? Entonces vamos a calcular la magnetización cuánticamente a partir del momento angular. Ya en su momento les explicaré brevemente cómo es el momento angular cuántico, cómo es la discretización de los niveles de energía del átomo, etcétera. 20, 10 minutos, mucho media hora, y arrancamos con el cálculo de la magnetización. Recuerden que la función que surge para la polarización se llama la función de Langevin. La función para la magnetización, por si la quieren ir buscando, se llama la función de Brillouin. Es muy conocida. Y nos permite más o menos percibir por qué la curva de histéresis de los materiales es de la forma que es. ¿Cierto? Eso es, ya después lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces acá cómo queda esta vuelta. Entonces esto me va a quedar como, me queda acá como 2pi sobre h a la 6 por capa, ¿cierto? Acá me quedaría esta integral entre 0 y 2pi. Entonces acá me va a quedar, a ver, esto sobre de teta. Esto sube, entonces me va a quedar acá 2ml al cuadrado. A ver, esto me va a quedar acá 2pi ml al cuadrado sobre beta por 2pi ml al cuadrado sobre beta. Cuando este seno cuadrado sube al numerador, se le saca raíz, queda como seno. ¿Cierto? Y esto me queda acá a la 1 medio por seno de teta por e a la beta ej cos teta. ¿Cierto? Muy bien. Y acá
Entonces esto me va a quedar como 2pi por capa sobre h a la 6. Esto sale de ahí. Entonces, como estas dos son iguales, se cancela con esa raíz, ¿cierto? Y me queda 2pi ml al cuadrado sobre beta por la integral de 0 a pi sobre de teta, ¿cierto? ¿De quién? Del seno de teta por e a la beta e sub j coseno de teta. Profe, o sea que ese Y dos acá. pies ya está mal, profe, en la amarilla. ¿Por qué? Le pregunto, porque me dice de 0 a pi y luego de 0 a 2 pi, luego vuelve otra vez de 0 a pi. No, 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 es que de 0 a 2 pi, Omar, es con respecto a phi. Sí, pero estamos hablando acá en la parte Ah, amarilla. ya, ya, ya. Sí, no, no, no. Es Tiene, que, tiene claro, es razón. que yo dije, pero ¿qué hizo el profe? Toca No preguntarle. dice nada. Se me fue la olla ahí. Qué Y ya, pena, ya me Omar. rayó cuando escribió la verde otra vez de 0 a pi. Yo dije, ahí entonces, ¿cuál es la guachafita? Ese profesor autista que tengo yo, si no, no. Que de hecho eso no es un chiste, cierto, pero pues, pero igual trato de concentrarme. Yo tengo un espectro del autismo bastante extraño y a veces estoy yo en clase y ¡pum! Me salgo. Me voy por allá a volar a otro lado. Para eso es que hay pastas, unas pastas para la concentración, pero a mí me desconcentran. Entonces más bien no me las tomo. Vamos a hacer la siguiente sustitución. Marihuanazo, profe. No, yo creo que eso no me ayuda. Me hace toser, me imagino yo, aunque para aclarar nunca la he probado. Listo. U, U es igual a coseno de teta y diferencial de U es igual a menos seno de teta por de teta. Pero si teta es igual a 0, U es igual a 1. Y si teta es igual a pi, U es igual a menos 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá, entonces, ¿cómo me queda esta integral? Esto es 2pi capa h a la 6 que multiplica a 2pi m L al cuadrado, ¿cierto? Sobre beta. Y acá me queda entonces la integral entre menos 1 y 1. Ah, no, perdón. Entre 1 y menos 1. De menos el diferencial de U por E a la beta, ¿cierto? J por U. Puedo cambiar los límites cambiando de signo. H a la 6, 2pi ml al cuadrado sobre beta. Y acá entonces esto me queda la integral entre menos 1 y 1 del diferencial de U por E a la beta EJ por U, ¿cierto? Dime. ¿Dónde vio? No, mentira, mentira. Están buscando un solucionario ahí en clase al frente de mis ojos, no me jodan. Ahora no me vas a entristecer por eso, pues que estoy fregando. Yo me hizo llorar el en estos días. Lloré como 8 días cuando me dijo que iba a cancelar. ¿Te está viendo óptica? ¿En serio? ¿Y entonces qué debió usted para poderse graduar? ¿Se usted va a graduar o qué? ¿Ya se va a graduar? ¿Y va a trabajar con Shinichiro? ¿Con quién?
Es una buena opción. Se maneja un buen elemento. Profe, pero ¿quién es Shinichiro, profe? Ah, no, hermano. No le puedo decir en cámara. Después le cuento. Sí, es un profesor nuevo. Pues, vino en una máquina del tiempo, Omar, desde el Japón imperial. ¿Sí me entiendes? Es un ex samurái. Y entonces que se está dedicando a la óptica. ¿Sí me explico? Ya, ya. Muy bien. Entonces esto es 2pi por capa sobre h a la 6, 2pi ml al cuadrado sobre beta. Y acá entonces esto me va a quedar como 1 sobre beta p EJ, ¿cierto? Que multiplica a E a la beta P EJ por entre -1 y 1, ¿cierto? Muy bien. Y acá entonces esto me va a quedar como 2pi por capa sobre h a la 6 que multiplica 2pi m L al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá queda 1 sobre beta P EJ, ¿cierto? Y acá me va a quedar como Juan Diego. Por favor, compórtese. Menos E a la menos beta PEJ, ¿cierto? ¿Y esto es quién? Dos veces el seno hiperbólico, ¿sí o no? Entonces, dos veces el seno hiperbólico de beta por P por E sub J, ¿sí o no? Bueno, muy bien. ¿Cómo queda esto? Entonces, esto me va a quedar acá. Todo esto lo voy a tratar como una constante. Esto lo voy a tratar como una constante, simplemente voy a llamar a esto de acá gamma. Todo esto incluyendo este 2 de acá, ¿cierto? Muy bien, entonces tú vas a colocar acá esto como gamma que multiplica al seno hiperbólico de beta por P, o coloquemos así más bien. Coloquemos primero P por beta por EJ sobre P beta por EJ. ¿Por qué? Porque como yo lo que voy a hacer es que voy a calcular la derivada de la función de partición del logaritmo natural de z. Ah, bueno, ojo que acá estoy calculando yo z aquí en esta z de una sola partícula, ¿cierto? Esta es z de una sola partícula y acá entonces tengo que multiplicar esta derivada del logaritmo natural de z de una sola partícula por n, ¿sí o no? Importante. Eso me va a dar un sentido macroscópico no interactuante del problema. Cuando yo llegué a la solución de esto el jueves pasado, ¿qué me quedó? Me quedó una función multiplicada por n por el momento dipolar de una sola partícula. Entonces, a mí me da la impresión de que la polarización básicamente es la contribución del momento de una sola partícula multiplicado por el número de partículas que tiene el material, ¿sí o no? Pero realmente eso solamente es cierto cuando no hay interacción, exactamente. Si hay interacción, eso no es cierto. Eso es muy importante, eso los puedo preguntar en un quiz, ¿sí o no? Entonces tengan eso presente. Eso es parte del análisis que nosotros hacemos del problema. Repítame Uy, eso, profe. Que me duele, que le repita que. Lo de el tema de cuando no hay interacción es cuando eso es realmente cierto. O sea, si usted, por ejemplo, tiene la polarización en un material, Omar, muchas partículas, y usted dice que la polarización del material es el momento dipolar de una sola partícula multiplicada por el número de partículas, ¿sí o no? Eso naturalmente es cierto siempre y cuando las partículas no estén comunicando. Si las partículas están interactuando, eso no es cierto. Usted tiene que considerar cómo modula el momento dipolar de una partícula el de otra partícula, ¿cierto?
los momentos dipolares quedan modulados. En mecánica estadística, una cosa es un gas sin interacciones o un sistema sin interacciones y otra cosa con interacciones, ¿cierto? De hecho, los libros de mecánica estadística, los libros buenos de mecánica estadística, separan el tema no interactuante y el tema interactuante. Son no solamente dos capítulos diferentes, sino que son dos secciones diferentes del libro. ¿Sí o no? Entonces, es muy fácil solucionar teorías sin interacciones. Cuando uno ya tiene interacciones como las integrales gaussianas, no son separables, pues no, hay integrales gaussianas y no gaussianas. Y las no gaussianas no son separables. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos separar el problema de muchas partículas en el producto de problemas de una sola partícula, ¿cierto? Ya el problema no es separable. Ese es el problema. En uno de los casos, pero usted también tiene, por ejemplo, un oscilador armónico. ¿Y qué tiene usted en un oscilador armónico? Usted tiene que el oscilador armónico es de la forma E, ¿cierto? Tiene X al cuadrado por un medio de mi omega cuadrado, ¿cierto? Entonces también quedaría gaussiano. Y si usted tiene, por ejemplo, P al cuadrado más alfa P, también es gaussiano porque puede completar el cuadrado, ¿sí o no? El problema es cuando usted tiene el momento al cubo, la posición al cubo, el momento a la 4, la posición a la 4, eso ya implica, ¿qué implica eso? Eso implica interacciones entre partículas. Y ya entonces el problema no queda separable. Para eso, en mecánica estadística posiblemente ustedes solucionen un problema que se llama el problema del gas de Van der Waals. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero diga que sí. Entonces, pero sí, cuando vean mecánica estadística van a ver el gas de Van der Waals. ¿Sí o no? Cuando Blanca los capture en física estadística, ya van a ver eso. Cuando Blanca los capture, que les diga cuántos parean tres moscas. Entonces, ahora, ese es un dicho común, el de los cuántos paran tres moscas, dime. O sea, un par y medio, ¿sí o no? Pero realmente nadie sabe. Es como nadie sabe exactamente, tres medios de par, ¿sí o no? Pero nadie realmente sabe cuántos paran tres moscas. Sí, podría ser, pero realmente es una pregunta abierta en la epistemología de lo inhumanamente serio. ¿Cierto? Entonces, pero en ese problema del gas de Van der Waals, ustedes se van a dar cuenta que ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden escribir una serie de potencias en términos de la función de partición de una sola partícula a la n, por ejemplo. ¿Sí o no? Pero ustedes no pueden decir alegremente que la función de partición para n partículas es la función de partición para una partícula a la n. ¿Sí o no? No se puede. Entonces, qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, de alguna forma, mirar a ver cómo pueden evaluar esas integrales. ¿Sí o no? Por ejemplo, en física computacional, de pronto Oscar les enseña al final que esas integrales, porque Oscar sabe mucho de mecánica estadística también, se pueden evaluar por el método de Monte Carlo. ¿Sí o no? Esa es una forma de hacer mecánica estadística de muchas partículas interactuantes. Aquí en electrodinámica, como lo que nosotros queremos hacer es que queremos hacer una ilustración que el proceso de polarización es un proceso de muchas partículas, es algo más ilustrativo, entonces estamos considerando un gas no interactuante. No hay ningún problema. ¿Sí o no? ¿O usted tiene alguna objeción? Juan Diego, ¿tiene alguna objeción? Eso es lo que pensé. Bueno, entonces, acá ya tenemos esta función de partición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Le sacamos el qué? El logaritmo natural. Entonces, acá tenemos logaritmo natural de Z1 es igual al logaritmo natural de gamma por el seno hiperbólico de P por beta por E sub J
sobre P beta por E sub J. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces acá, bueno, ¿cómo me queda esto? Esto me quedaría como logaritmo natural de gamma más logaritmo natural del seno hiperbólico de P por beta E sub J sobre P por beta. Juan Diego, compórtese por favor. Entonces, Cada vez que escucho al profe decir eso, yo digo, parece que está cuidando un poco de peladitos chiquitos ahí. ¿qué es Juan Diego? Mejor es parlanchín en clase. Llegó hiperactivo, exactamente. Le dieron mucho chocolate por la mañana. Ahora, como ustedes pueden observar, para yo derivar la polarización, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para yo derivar la polarización? Simplemente tengo que obtener la derivada diferencial con respecto a beta por E sub J, ¿cierto? Y acá lo único que depende de beta por E sub J es este término, ¿sí o no? Muy bien. Entonces me va a quedar que la polarización queda como el número de partículas por la derivada del logaritmo natural de Z1 con respecto a beta por EJ, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto queda como N por la derivada con respecto a beta por E sub J de seno hiperbólico de P por beta EJ, P beta por EJ. Listo. Muy bien. Esto sería como. Esto sería N por la derivada con respecto a beta por E sub J, ¿cierto? Y me queda, espera un momentico. Sí, claro. Logaritmo natural de esto. O sea que esto es logaritmo natural del seno hiperbólico de P por beta por E sub J menos logaritmo natural de P por beta por E sub J. Y esto es sencillo. Esto es la derivada del argumento sobre el argumento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Esto queda acá. La derivada del argumento con respecto a beta por EJ es P, que es el momento dipolar por partícula, ¿sí o no? Por partícula o por molécula, por átomo, lo que ustedes sea que estén considerando, un gas de átomos, de moléculas, pero es un gas diatómico, es un gas de moléculas, ¿cierto? Bueno, lo que sea. Uy, no me aguanto el dolor de esta vaina, pero yo me miro al espejo. Uy. Condenada diabetes. Muy bien, entonces P por el coseno hiperbólico de P por beta por E sub J, ¿cierto? Sobre el seno hiperbólico de P por beta por E sub J. Menos P sobre P por beta por E sub J, ¿cierto? Muy bien. Factorizo P y entonces me va a quedar el número de partículas por el momento dipolar por partícula que multiplica a la cotangente hiperbólica de P por beta por E sub J menos 1 sobre P
por beta por E sub J. Y si Muy todo dentro bien. del paréntesis vale 1, profe, sería el problema del milenio. P igual a NP. ¿Cuál? Ah, no, pero es que este es el momento dipolar. O sea, es que ese es un problema ahí que acaba de apuntar Omar. Nosotros tenemos la misma notación para el momento dipolar y para la polarización. Esto es una P minúscula, Omar. Mm, yo estaba preguntándome exactamente eso. O sea, y Oiga, no no, estamos. pero de todas formas, quiere que le diga yo una cosa. Yo también, una vez en una clase de teoría cuántica de los sólidos, cuando estaba yo en la universidad, me pasó una vaina así. Hice un cálculo larguísimo, pero con mecánica cuántica en segunda cuantización, con la polarización en el momento dipolar. Y entonces yo me di cuenta, y sin darme cuenta, cancelé la P mayúscula con la P minúscula por allá. Y después quedé con una vaina. Y yo, ¿y ahora qué? La P por ningún lado. Tiene toda la razón, Omar. Entonces, N por P sería lo que yo llamaría como el momento total dipolar del material, ¿cierto? Y la contribución polarizante vendría dada por esta función de acá, que se llama L, ¿cierto? Una función L de P beta E sub J, ¿cierto? Muy bien. Y acá L de zeta o L de X es igual a cotangente hiperbólico de X menos 1 sobre X. Y esto se le conoce como Langevin function. Langevin fue la primera persona, junto con Pierre Curie, él fue estudiante de Pierre Curie de doctorado. Fue la primera persona junto con Pierre Curie que estudiaron el efecto de la temperatura sobre la materia, sobre todo la materia electrodinámica, ¿sí o no? Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya sabemos la polarización para un gas de partículas no interactuantes en presencia de un campo eléctrico, ¿cuánto da? Y sabemos que si no hay campo eléctrico da cero. Y nosotros sabemos que eso realmente no es cierto. ¿Sí o no? Si no hay campo eléctrico, eso no es que dé cero. Lo que pasa es que este método clásico no puede reproducir la polarización endógena que tiene un material en ausencia de campo eléctrico porque hay materiales que en ausencia de campo eléctricos se polarizan endógenamente, así como hay materiales que en ausencia de campos magnéticos se magnetizan endógenamente. Pero obviamente si el campo eléctrico acá fuera cero, o sea, esta vaina daría cero, ¿cierto? Porque esto no dependería del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema con la teoría? El problema es que la teoría clásica, escuchen bien, por si les pregunto, la teoría clásica no puede reproducir teóricamente ni la magnetización ni la polarización en ausencia de campos magnéticos. Eso significa que los materiales que son magnéticos, sin que haya un campo externo que los esté magnetizando, según la teoría clásica, no existe. Y eso realmente es una inconsistencia entre la teoría y el experimento. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que la magnetización o el magnetismo es en esencia un fenómeno mecánico cuántico, como vamos a demostrar en clase, muy sencillo. Aquí los únicos que nos están viendo cuántica son Liliana y... Ah, bueno, Liliana, no, siempre hay, la mayoría no están viendo cuántica. 3 de 4. El único loco es Entonces, Jefferson y creo que Dilmer, ¿no? tenemos, no, Jefferson, Juan Diego y Dilmer. ¿Sí o Son no? unos berracos esos manos. Marley no está viendo cuántica. Jefferson, Juan Diego y Dilmer. Y Gladys, Pedro
Julián. Gladys, Pedro, Marolyn y Omar. Entonces, ¿usted qué prefiere, Lili o Gladys? Lili no le gusta. Entonces, le das un nombre bacano. Yo alguna vez pensé, yo dije, si alguna vez tengo una hija, le voy a poner Lili. No Lila, sino Lili. ¿Saben quién es Lili? Les La de queda de tarea. Digimon. La de Digimon. Lili, pero con TH al final. Ahora por la tarde me cuentan quién es Lili. TH, Lili. No, en la Biblia no. La primera mujer que hizo Jesús y como que dijo, no, esta me salió muy arisca. Algo así. Pero eso es mucho más nuevo que, de hecho, la Biblia. O sea, la Biblia es mucho más antiguo. Entonces eso es simplemente una historia que alguien se inventó como para joder a Adán y a Eva, pero pues. Entonces, bueno, chicos, ahora, entonces, lección importante. La mecánica clásica, para que esta polarización a nosotros nos dé diferente de cero, necesitamos un campo eléctrico externo, ¿sí o no? Eso es, eso es consistente con lo que nosotros vemos en la naturaleza, o no, eso es consistente con la observación, es consistente con el empirismo, no, es inconsistente porque nosotros tenemos materiales que están polarizados naturalmente en ausencia de campos eléctricos. ¿Alguien sabe cómo llaman los materiales? Eso no entran dentro de los Electretos. Muy bien. Los electretos. Bueno, está bien. Entonces, los electretos son materiales que están polarizados en ausencia de campos eléctricos. ¿Y cómo llaman los materiales que están magnetizados en ausencia de campos magnéticos? Imanes. Exactamente. Se llaman imanes. Hay materiales, por ejemplo, súper interesantes. Escuchen esto, chicos. Esto es súper interesante. Hay materiales que pueden ser ferroeléctricos y al mismo tiempo ferromagnéticos. Por si quieren investigar, ¿saben cómo el material? ¿Alguien ha escuchado por ahí algún documental? Se llaman multiferroicos. Eso es uno de los temas candentes del momento. Los multiferroicos. ¿Sí o no? Pero cuando te cambia la temperatura. Al mismo tiempo. Hay una coexistencia de polarización endógena y magnetización endógena. ¿Cierto? Es tanto ferromagnético como ferroeléctrico. No, no necesariamente. O sea, depende a lo que usted se refiera con sintetizados. Se refiere con sintetizados a que son materiales, bueno, entonces sí. O sea, son, hasta donde tengo yo entendido, pues yo no soy un experto en multiferroides. Cuando venga la profesora María Elena le podemos preguntar, ella viene en mayo. Entonces, por allá como el 26 de mayo o algo así. Entonces, pero por ejemplo, que yo conozca, o sea, multiferroicos que yo conozca naturales, no. Pero podrían existir, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, superconductores de alta temperatura naturales yo no conozco, ¿cierto? Cuando yo pienso en algo sintetizado, ¿cierto? O cuando nosotros en materiales pensamos en algo sintetizado, es que usted puede, por ejemplo, crecer un material químicamente, ¿cierto? Pero, digamos, usted lo puede crecer sobre una estructura natural, ¿sí o no? Puede ser un material, por ejemplo, dopado. Entonces, sí es sintetizado, pero habría que especificar, digamos, cuál es el nivel de síntesis al que uno se refiere, ¿sí o no? Entonces, eso es como todo. Ahora, si yo grafico la función de Langevin, ¿cierto? Si nosotros graficamos la función de Langevin,
Tengo acá beta por el campo eléctrico, ¿cierto? Eso es beta por el campo eléctrico. Y acá tengo bueno, digamos, acá tengo la polarización, pues. P mayúscula. ¿Cómo sería la función de Langevin? Ustedes lo pueden graficar para diferentes temperaturas. La función de Langevin sería como algo así. Eso significa que en la medida que yo comienzo a aumentar el campo magnético, el campo eléctrico, entonces, ¿cuál es la interpretación física de esto? En la medida que yo comienzo a aumentar el campo eléctrico, vamos a llegar a un punto en donde tengo un campo eléctrico asterisco, ¿cómo? Ah, ya. Un campo eléctrico asterisco y por su simetría por acá, un menos campo eléctrico asterisco. Naturalmente este valor va a cambiar con la temperatura porque yo estoy graficando beta por el campo, ¿cierto? Entonces, entre la temperatura más grande sea, beta es más pequeño, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, si beta es muy grande, si beta es muy grande, perdón, si la temperatura es muy grande, beta va a ser muy pequeño, ¿cierto? Y por lo tanto el mismo campo eléctrico va a estar multiplicado por un valor muy pequeño. Por lo tanto, para poder alcanzar el mismo nivel de polarización, vamos a necesitar campo eléctrico mucho más grande, ¿sí o no? Entonces acá lo que nos muestra esta curva es lo siguiente. Después de cierto campo eléctrico, nosotros vamos a llegar a una región que llamamos la región de ¿qué? La región de saturación de la polarización. En esa región, no importa qué tanto nosotros ya apliquemos campo eléctrico, no podemos polarizar más el material. Y esa región tiene una relación con algo que en los materiales conocemos como la región de ruptura dieléctrica, ¿sí o no? Entonces, cuando entramos en la región de ruptura dieléctrica, aplicando campos eléctricos muy grandes, lo que estamos haciendo es que estamos volviendo el material dieléctrico un conductor, ¿sí o no? Ahora, sí. Continuo. Pero usted puede revisar bien eso con los límites. ¿Sí me entiende? Usted tiene que revisar el límite, porque puede dar una indeterminación, pero la indeterminación puede ser removible. ¿Sí o no? Si no es removible, es otra cosa. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, la función que graficamos ese día, la tangente está indeterminada. ¿Sí o no? Pero vea que cuando se indetermina la tangente, también se indetermina, que cuando se indetermina la tangente, que se indetermina también. O sea, la tangente, o más bien la cotangente. Si la cotangente tiene una indeterminación, el seno también, ¿sí o no? O sea, entonces, o digamos, allá en, en el otro punto habrá un cero, pues multiplicar, en el seno no se indetermina, es cero que es diferente, ¿cierto? Entonces, lo que usted tiene que evaluar, que es muy importante, es que se indetermina más rápido la cotangente o decrece más rápido el seno. Entonces, mientras usted se acerca al punto límite, usted tiene que mirar a ver si crece más rápido una parte de la curva o decrece más rápido la parte de la otra curva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como si usted tuviera un 1 sobre x al cuadrado, que cuando x tiende a 0, eso tiende a infinito, ¿cierto? Y usted tiene, por ejemplo, o por ejemplo, un 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa cuando 1 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a infinito? Eso tenderá a 0, ¿sí o no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando e a la x tiende eso tiene x infinito, e a la x tiende a infinito? Entonces, ¿qué crece más rápido? ¿E a la x o crece más rápido 1 sobre x cuadrado? Una competencia ahí que usted tiene que analizar, ¿sí o no? Para poder saber si la función queda indeterminada de manera general o no. ¿Sí o no? Entonces, acá en este caso no, pero voy a hacer un ejemplo para terminar que de pronto nos puede aclarar esa situación, pero no va en esa dirección, Pedro. Va en otra dirección. Va en la dirección de mirar a ver qué pasa cuando beta por E sub J es pequeño. Listo. Para beta
por E sub J, ¿cierto? Que tiende a 0. Acá nosotros podemos ver claramente qué pasa cuando beta por E sub J tiende a 0. ¿Cómo? Sí, pero tampoco tanto. Beta por E sub J es pequeño. ¿Qué pasa? Esto es una de las partes fundamentales del tema de polarización en electrodinámica. Nosotros la podemos ver de la función de Langevin. ¿Sí o no? Cuando uno le enseñan dieléctricos en electromagnetismo, en el normal, ¿cierto? Pero yo concluyo primario. Entonces, pero cuando uno enseña dieléctricos en electromagnetismo normal, le clasifican a los dieléctricos como. Hay varias clasificaciones. Esa no. Otra. ¿Sí o no? Otra clasificación. ¿Cómo, Omar, cómo se clasifican los dieléctricos, viejo? Marolin, clasificación de dieléctricos. Una clasificación de dieléctricos nosotros vamos a estudiar de pronto ahorita en la tarde. Un dieléctrico isotrópico versus un dieléctrico no isotrópico, ¿sí o no? Pero ¿qué otra clasificación de dieléctricos hay? Lineal. ¿Qué es un dieléctrico lineal? Un dieléctrico lineal es un dieléctrico donde la polarización es proporcional al campo aplicado, ¿sí o no? Y ustedes pueden ver claramente, Pedro, por favor, póngale cuidado a esto, que para valores pequeños de beta por E sub J, ¿sí o no? Para valores pequeños de beta por E sub J, entonces cuando el campo eléctrico no es muy grande, el campo polarizante es relativamente pequeño, nosotros podemos aproximar el comportamiento de la función de Langevin como una línea recta, ¿sí o no? Entonces, en esta región de acá, donde yo acabo de dibujar esa recta blanca, esta se llama la región de linealidad del dieléctrico, ¿sí o no? O del material. Esto es una región lineal, ¿cierto? ¿Donde quién? Donde la polarización o una componente con la polarización, un vector, la componente iésima de la polarización es básicamente la suma sobre J, ¿cierto? De una susceptibilidad polarizante alfa y J por la componente EJ, ¿cierto? Ahora, si el dieléctrico es isotrópico, ese tensor alfa y J es un tensor diagonal, ¿sí o no? Lo que yo quiero saber es si yo recobro, por ejemplo, la región de linealidad del material. Si yo recobro la región de linealidad del material, entonces, ¿cómo es el comportamiento del material con la temperatura? Y eso tiene un nombre. En electrodinámica de materiales tiene un nombre muy particular y se llama la ley de Curie. ¿Listo? Entonces vamos a recobrar la ley de Curie. Listo. Entonces voy a considerar la función, consideremos la función de Langevin dada por
L de zeta igual a cotangente hiperbólica de zeta menos 1 sobre zeta. De hecho, la función de Brillouin para la magnetización es relativamente parecida, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros para la magnetización la quiero calcular con mecánica cuántica. ¿Listo? Ahora, y la mecánica cuántica puede naturalmente explicar de manera amplia y consistente la existencia de materiales magnéticos en ausencia de campos magnéticos aplicados, ¿cierto? Ese paper, por ejemplo, que usted está leyendo ahí, que yo lo puse a leer, ese es un paper donde yo quisiera que usted pudiera demostrar la teoría cuántica de la polarización. Ese es un logro no menor, ¿se me entiende? Entonces, sí, yo creo que lo puede hacer. Con la ayuda apropiada, naturalmente, porque si no ha visto cuántica, y eso es cuántica de muchos cuerpos, es como un tercer curso de mecánica cuántica, o cuarto. Pero se puede, y si no, pregúntale la fajada. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar la representación de cotangente hiperbólica, de coseno hiperbólico y de seno hiperbólico de Taylor, ¿sí? Y ya. Muy bien, entonces tenemos, esto es coseno hiperbólico de zeta, seno hiperbólico de zeta, menos 1 sobre zeta, muy bien, entonces acá me queda 2 que multiplica a 1 más zeta al cuadrado medios y abajo me va a quedar 2, ¿cierto? Que multiplica a zeta más zeta al cubo sobre 3 factorial menos 1 sobre zeta. ¿Por qué puedo hacer esa expansión que acabé de hacer ahí? Pues bueno, naturalmente yo lo que estoy haciendo ahí de alguna forma es que estoy considerando que zeta es pequeña, ¿cierto? Entonces estoy tomando los términos en menor orden. ¿Cómo? Sí, 3 factorial. Porque recuerda que el seno hiperbólico, ¿cómo es el seno hiperbólico? ¿Par o impar? Entonces, el seno hiperbólico es una función impar. Exactamente. ¿Sí o no? Entonces, si el coseno hiperbólico es una función par. Entonces, nosotros tenemos potencias pares para el coseno hiperbólico y potencias impares para el seno hiperbólico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá se me va este 2 con este 2, por ejemplo. Bueno, realmente dejemos esos ahí. Hagamos esto, sería 2 más zeta al cuadrado arriba y abajo, me va a quedar como 2 zeta, factor de 1 más zeta al cuadrado sobre 3 factorial, menos 1 sobre zeta, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar acá como, esto es aproximadamente igual, puedo utilizar la expansión binomial, esto me queda como 2 más zeta cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 zeta, que multiplica a 1 más zeta cuadrado sobre 3 factorial a la menos 1, pero entonces bajo el menos, ¿cierto? A la expansión binomial menos zeta cuadrado sobre 3 factorial menos 1 sobre zeta. Listo, bueno, muy bien. Entonces acá, ¿cómo me queda esta vuelta? Esto me va a quedar acá como 2, ¿cierto? Más zeta cuadrado, factor de 1 menos zeta cuadrado sextos sobre 2 zeta menos 1 sobre zeta. Y acá esto me queda 2 más zeta cuadrado, ¿cierto? Me queda menos zeta cuadrado sextos, perdón, tercios, ¿cierto? Menos zeta a la 4 sextos.
menos 1 sobre zeta. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos acá, chicos? A ver, entonces acá, como este es de orden superior y zeta es pequeño, este lo despreciamos. Y acá esto me va a quedar como 2 más zeta al cuadrado menos zeta al cuadrado. Entonces esto es más 2 tercios de zeta al cuadrado, ¿cierto? Dividido 2 zeta menos sobre zeta, ¿cierto? Entonces esto me va a dar acá como 2 sobre 2 zeta es 1 sobre zeta. Acá me queda más 1 tercio de zeta menos 1 sobre zeta. Se va este con este, entonces la expansión al final queda zeta tercios. Y de acá, entonces la polarización es aproximadamente igual en el régimen lineal a 1 tercio que multiplica zeta, ¿cierto? Pero ¿quién es zeta? Es el momento dipolar, ¿cierto? Por beta, por el campo, ¿cierto? Y esto es igual a ¿quién? Al momento dipolar por el campo, dividido 3 por K sub B por T. Por lo tanto, la polarización en el régimen lineal es proporcional a 1 sobre la temperatura. Esto, ¿cómo se llama? Esto se llama la ley de Curie, ¿cierto? Ahora, naturalmente, como nosotros habíamos esgrimido la clase anterior, comenzando la clase, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando se aumente mucho la temperatura? ¿Se va a aumentar la qué? Es un buen ejemplo, ¿sí o no? ¿O no? ¿Se haría eso como si la gente no entiende agitación térmica? ¿Usted bailaría el hula hula en clase o no? Sí. Bueno, de pronto sin Isidro sí. Yo creo que sin Isidro sí. Yo no, yo tampoco. Yo máximo, así, máximo, pues. Y eso de con mucho esfuerzo. Muy bien. Me retiro a termoprofe. ¿Cómo? Ya va a acabar, hermano. Ah, no, Tranquilo. porque como yo pensé que ya había terminado ahí. Este man tan acosón, ¿sí o no? Hágale, hágale, no se preocupe. Igual, profe Víctor Entonces, espera. muy bien. Ahora, la polarización, ¿qué es la polarización? Ah, bueno, la polarización, acá, la polarización tengo que decir que es proporcional entonces. ¿Por qué? Porque resulta que para que sea polarización, la polarización realmente, ¿quién es, chicos? La polarización es igual a n por el momento dipolar de una sola partícula por la función de Langevin evaluada en P por beta por el campo. Y acá, entonces, si nosotros multiplicamos ahí, uy, en todas estas pestañas, le pierde a uno todo. Ah, ya. Entonces, acá, entonces tengo P, ¿cierto? Entonces esto sería proporcional a quién? Sería proporcional al número de partículas por P al cuadrado, ¿cierto? Por el campo sobre 3 veces K sub B por T. Listo. Muy bien. Y esto es proporcional a 1 sobre T. Esto es lo que nosotros conocemos como Curie's Law. Y la ley de Curie, ojo, la ley de Curie se cumple tanto para el caso magnético como para el caso eléctrico.
¿Dónde se hace manifiesta la ley de Curie realmente? Cuando yo, por ejemplo, voy a graficar ahora la polarización como función de la temperatura. Y esto lo vamos a hacer mucho para la magnetización. Entonces esa es la ley de, ¿sí o no? El comportamiento con la temperatura de la polarización y la magnetización de los materiales. Juan Diego, hermano, compórtese. Está muy parlanchín hoy. Ponga atención. Entonces, ahora, esta es la polarización a temperatura cero, por ejemplo. P sub cero. Y la polarización va a tener este comportamiento. Va a haber una temperatura que vamos a llamar T sub C. Esto se llama la temperatura de Curie, pero también se llama la temperatura crítica. Eso sí no se los voy a explicar en este curso porque ahí sí ya nos salimos de los cables mucho, ¿sí o no? Pero para temperaturas superiores a la temperatura crítica, el material pierde toda su polarización. Pierde su dielectricidad de alguna forma. O sería un dieléctrico no polarizado, pues, ¿sí o no? Podría tener polarización local. O sea, una molécula podría tener momento dipolar, ¿sí o no? Pero la sumatoria de los momentos dipolares, el promedio de los momentos dipolares de las moléculas va a ser cero, ¿sí o no? Porque recuerden que este es un fenómeno como estadístico, ¿sí o no? En esta región, el material se llama un material ferroeléctrico. Y en esta otra región, el material se llama un material paraeléctrico. Y exactamente en la temperatura T igual a T sub C, ocurre algo en el material muy interesante, entonces vamos a verlo también para la magnetización, que se llama una transición de fase. Yo a la magnetización le voy a hacer mucho más fuerza que a la polarización, por dos razones que ustedes alcanzarán a entender. Pero uno de los temas con los que yo trabajo es los materiales magnéticos, ¿cierto? Entonces esa es una razón. Pero la otra razón es que los materiales magnéticos son mucho más comunes que los electretos, ¿sí o no? El electreto es un material poco común y ahí sí, como decía Pedro, para nosotros tener electretos típicamente los tenemos que sintetizar. ¿Hay electretos naturales? Sí. Electretos naturales sí hay, ¿sí o no? Y uno no es el agua, porque el agua, a pesar de que molecularmente tiene un momento dipolar fuerte, debido a las fluctuaciones en el líquido, los momentos dipolares se promedian a cero. Entonces el agua no tiene un momento dipolar permanente. Como yo les expliqué en la clase pasada, los materiales que tienen momentos dipolares permanentes se llaman electretos. Y los otros tienen momentos dipolares, ¿se acuerdan cómo? No, porque eso es magnético. Un momento dipolar ¿y qué? Una palabra que utilizamos mucho en el primer corte. ¿En qué? Inducido. Bravo. No traje chocolatinas hoy, hermano, en la una. ¿Sí o no? Ha sido más bullying el profe, Dios mío, señor. Inducido. Tenía un átomo que tenía una distribución de carga de tal forma que era neutro, le aplicaba un campo eléctrico, parte de su distribución de carga se desviaba hacia la derecha, la positiva en dirección del campo y la negativa en dirección contraria al campo. Entonces, inducíamos un momento dipolar. Se llaman momentos dipolares inducidos que vamos a estudiar cuando damos una teoría dinámica para la polarizabilidad. Eso lo vamos a ver el próximo martes. La teoría dinámica de la polarizabilidad y ahí ya terminamos con polarización. Pues esas son las dos razones importantes por las que yo le voy a, digamos, meter más
filosóficamente hablando, a la magnetización. Son más importantes los materiales magnéticos. Y digamos, yo como profesor, dentro de mi autonomía, yo debería de propender por discutir temas en los que yo sea más experto científicamente, porque pues polarización, la mayoría de los físicos que sean electrodinámica saben polarización relativamente bien, ¿cierto? Y la polarización ya está muy estudiada la polarización, ¿cierto? Y yo he estudiado polarización, digamos, con relativa periodicidad, pero los fenómenos de la polarización ahora están mucho mejor establecidos que los fenómenos de la magnetización, ¿sí o no? Y entonces vamos a ver por qué la magnetización es un fenómeno cuánticamente un poco más complejo que la polarización, y eso se debe debido a la simetría que genera la magnetización, que es la simetría del momento angular. Entonces ya después conversamos de eso. Listo, chicos. Entonces eh, nos vemos en la tarde. Listo, Omar. Listo, profe.